I played the truck, she rolled the drugs. I rocked the club, we gon' go. We was never ever before. I played the truck, she rolled the drugs. I played the truck, she rolled the drugs. I played the truck, she rolled the drugs. I rocked the I played the truck, she rolled.
Hola, ¿qué tal? Hola, Julia, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Cómo estás? Venida, ¿qué tal? Gracias, todo bien. Buenísimo. ¿Vos estuviste en alguna de las actividades que hicimos? Que presenté yo en la Cambridge Data? No, es la Bueno, primera vez. bueno, bienvenida. Ahora Gracias. después, cuando iniciemos formalmente, me presento. Buenísimo. No, no molesta a Mariano para nada, pero se te ve así de costado. ¿Vos te ves? Eh, yo me veo bien. A ver, tendríamos que ver Ah, cómo... capaz soy yo igual, ¿eh? Capaz que soy yo. Yo te veo de costado a vos, No, pero mirá, yo te veo de costado, sí. No sé, Viviana, ¿cómo te ve? Hola, ¿cómo están? Lo veo de costado también. bueno, bueno. A ver cómo podemos hacer. Hola, Viviana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No pongo la cámara porque no me Ahí anda te ves bien. perfecto. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahora ¿Vos sí. a mí ahora me ves bien o me seguís viendo de costado? Yo para estas cuestiones técnicas no soy muy virtuoso. No, Ahora pero veo bien. lo arreglaste en un segundo. Sí, puse algunos libros. El tema va a ser cuando necesite usarlos. Pero bueno. eh, ahí sigue estando, ¿no? En la posición. Buenísimo, buenísimo. Esperamos unos minutos y bueno, y arrancamos con los que estamos, ¿no? Con los que hemos podido empezar.
Bueno, como estoy con el teléfono y es la primera vez que lo hago con el teléfono, siempre en la computadora se expandía la pantalla eh, y veía quiénes estaban. O por lo menos no sé cómo se activa eso. ¿Quiénes están? Así, saludos y empezamos. Julia, Viviana, están las dos. Sí, Bueno, bueno. Bueno, vamos a empezar. y hay dos personas más, Yenani y Patricia, que se acaban de conectar. Buenas Ah, tardes, sí, buenísimo. Yenani. Hola, Shenani, ¿qué tal? Soy Mariano. Buenas tardes. Mucho gusto, Bienvenida. Mariano. Gracias. Bueno, me presento tal vez para algunos una vez más, pero bueno, soy Mariano Acuña, psicoanalista, ensayista y enseñante, ¿sí? Escribo habitualmente en la revista del sigma.com y hace 2 años publiqué mi primer libro de ensayos que se llama Lecturas Analíticas, Escenas Filosóficas, editado por Letra Viva, con prólogo del maestro Carlos Quiroga. Bueno, agradezco una vez más a Lara y a Juan por este espacio. Siempre digo que tiene un sentido democrático que permite ampliar las voces y las expresiones dentro de lo que podríamos definir las teorías psicoanalíticas, ¿no? La cultura vinculada al psicoanálisis. En agosto estuve presentando una charla abierta que se llamó Individualismo o Subjetivación, perspectiva de la época, particularidades de la época, y ahora, en esta oportunidad, eh, continúo con esta modalidad de seminarios breves que ya hice una el año pasado. En este caso, este seminario se llama El complejo de Edipo, todavía. Vamos a ver de qué se trata ese todavía, ¿sí? Que puede llegar a ser una cuestión central en este seminario. Por lo pronto, creo que es necesario, digamos, mis inquietudes teóricas, conceptuales, me están llevando a presentarlo de este modo como necesario. Vengo de trabajar en la cuestión de individualismo o subjetivación y en una especie de dialéctica con subjetivación. Me parece importante considerar los distintos aspectos que hacen al llamado complejo de Edipo en una época en la que desde algunos lugares de la antropología, la sociología, la filosofía e incluso del psicoanálisis se cuestiona. Se cuestiona su fundamento, incluso en una especie de perspectiva de época, como si hubiese que definir teóricamente el psicoanálisis en un más allá del complejo de Edipo. Por supuesto que bienvenido sea todo cuestionamiento, no vamos a hacer de la teoría psicoanalítica un dogma, y creo que este seminario breve apunta a eso, a cuestionar, a ver qué es lo que podemos tener de este complejo de Edipo todavía. Bueno, voy a comenzar con una especie de epígrafe del seminario. Es una frase de Oscar Mazota en el texto Jacques Lacan o el inconsciente en los fundamentos de la filosofía. El libro se llama Conciencia y Estructura. Mazota dice: la enseñanza más original de Freud consiste en haber señalado la imposibilidad de controlar el sexo como variable. Es porque el Edipo no se explica por la cultura, sino al revés. Y se podrían comprender entonces el origen y la perspectiva de las incursiones freudianas en la antropología, por más que se quiera rechazarlas o se deba hacerlo. Y si Malinowski no ha podido socavar el Edipo ni los argumentos de Roheim, es porque nunca se habría colocado en el nivel de discusiones donde se situaba Freud, para quien no podría haber cultura sin Edipo. Entonces, en principio, para hablar del complejo de Edipo tendríamos que ir a revisar parte del espíritu de la letra de Freud y de Lacan, eso lo vamos a hacer hoy. Y en esta perspectiva
encontramos que Oscar Mazzotta dice que no se trata de que el Edipo sea un elemento de la cultura, sino que el Edipo hacia la cultura. Es decir, aquella relevancia de los aspectos más profundamente conceptuales, de lo más constitutivo del complejo de Edipo en, digamos, en un ámbito, genera un tipo de cultura. Según el complejo de Edipo, según el lugar que tenga en lo social, ahí se genera la cultura. Es una posición, digamos, radical esto, ¿no? Se me ocurre pensar en esto que dice Lacan, en esta premisa que lanza en 1953, cuando comienza su enseñanza pública con el Seminario 1 y con el escrito Fusión y Campo de la Palabra y el Lenguaje. Es una frase muy conocida que dice que él les recomienda a los psicoanalistas, nos recomienda que estemos a tono con la subjetividad de la época. Tendríamos que ver cómo está esta época y cómo está esta cultura en relación a, bueno, a cómo están algunas cosas vinculadas al complejo de Edipo. Nosotros hoy vamos a trabajar más aspectos de la saga misma, de algunas puntualizaciones de Freud y de Lacan, y la vez que viene vamos a trabajar dos autores que nos van a permitir ubicar un poco cómo está esta situación del complejo de Edipo en el presente. ¿Sí? Uno es Luciano Lutero y el otro es Slavoj Žižek. Bueno. Freud se acerca al complejo de Edipo siendo joven. Él tiene una inquietud intelectual. De hecho, él había escrito algunas monografías sobre eso. E incluso él reconoce en uno de sus textos iniciales que su hija mayor tiene una simpatía especial, su hija Matilde tiene una simpatía especial por la mitología griega y que eso también lo llevó a él. Hay un sueño que Freud cuenta en la carta 64 de 1897, a Fliss, sobre este tema. Es decir, Freud tenía un interés en la saga. Principalmente hace hincapié en Edipo Rey, que es la primera parte. La saga completa de Sófocles consiste en Edipo Rey, en Edipo en Colona y Antígona. Pero nosotros vamos a ver algunas cosas de Edipo Rey y vamos a ver también algunos pequeños actos de las otras dos. La mitología comienza, digamos, suele comenzar en términos incluso de enseñanza con el reinado de Tebas. En el reinado de Tebas está el rey Layo y la reina Yocasta. Parece que tienen un matrimonio, digamos, feliz, se llevan bien, con amor, pero el problema que tienen es que ellos no pueden generar una descendencia. Se empiezan a preguntar por qué no pueden tener hijos. Hago una especie de paréntesis para ir a ubicar lo que podría llegar a ser con los tiempos del Edipo de Lacan en el Seminario 5, como una especie de tiempo cero de esta saga de mitologías. Resulta que el rey Layo, quien va a ser el padre de Edipo, va a visitar al rey Pélope. Y mientras lo está visitando, mientras el rey Pélope lo está hospedando, secuestra al hijo, que es Crisipo, y lo obliga a tener relaciones sexuales. Pélope entonces se enoja mucho, es entendible, y lo maldice. ¿Sí? Maldice a Layo, lo maldice a él y puntualmente a toda su descendencia. Esto es importante. Hay un capítulo de mi libro que se lo dedico a la función paterna, es el capítulo 7, donde, el 6, donde hago una articulación entre Kierkegaard y el psicoanálisis, y una de las cosas que Lacan toma de Kierkegaard es que básicamente la herencia de un padre son sus pecados. Bueno, vaya si Edipo y vaya si los propios hijos de Edipo
tuvieron que asumir un poco los pecados de este padre o abuelo, de este rey Layo, con eso que hizo, ¿no? Pero resulta que el rey Layo se entiende un poco de esto, entonces como tenían ganas de tener un hijo y parece que no podían, consultan al oráculo de Delfos, el que representa, la Pitia que representa a Apolo, esta mujer que está ahí, digamos, ahí en su cueva, fumando, que es una anciana, pero que tiene el rostro juvenil, y le dice que mejor que no hayan tenido descendencia porque se armaría una tragedia. Layo siente eso, ¿sí? Y la tragedia se especificaba en si tenían un hijo varón. Es decir, el hijo varón lo que iba a hacer iba a atentar contra la vida del padre y se iba a colocar en matrimonio con su propia madre. Layo se espanta y se empieza a alejar de Yocasta. Hasta que Yocasta empieza a ponerse nerviosa, no entiende qué está pasando. Y una noche, ahí, digamos, en una especie de fiesta, beben mucho vino, Yocasta los seduce de lejos con su mirada, y Layo acepta tener una relación sexual con ella. De esa relación sexual se engendra Edipo. Layo supone que, en principio, cree que tal vez el embarazo no termine, después dice, bueno, está la expectativa de tener una mujer, finalmente está tan angustiado que le cuenta a Yocasta, y Yocasta tiene un gesto que a mi entender es central en toda la saga edípica, que también puede ser central en lo que podríamos establecer con estos 3 tiempos del Edipo, como vamos a ver en Lacan, el rol que hace jugar a lo que es el deseo materno. Es decir, en esas circunstancias, cuando tiene un hijo varón, acepta que el hijo varón, bueno, sea llevado a un campo, a una montaña y sea sacrificado. Podríamos decir, no logra prevalecer su espíritu de adopción, que tendría que ver, ¿no? Que siempre decimos que en el psicoanálisis aún los hijos biológicos tienen que ser adoptados. Y el primer punto de la simbolización de que ese niño es un hijo comienza en ese punto inicial del deseo materno. Layo no puede cumplir, digamos, con su lugar, digamos, con su función paterna, entonces accede también a este destino trágico para su hijo Edipo. Bueno, lo lleva Menetes, que trabaja para ellos, lo lleva a la montaña, lo cuelga al bebé, le perfora los tobillos, y de ahí viene la cuestión de el nombre de Edipo es el que tiene los tobillos inflados, el de los pies inflados. Pero resulta que, en principio, pasa Herenio, ¿sí? Que es otro pastor ahí, lo ve y lo lleva al reino de en Corinto, que es donde está el rey Pólibo y la reina Peribea. Ellos lo reciben, ellos no tenían hijos, lo reciben, lo nombran su hijo, esta cuestión del nombre, ¿sí? Y, bueno, lo adoptan como tal y lo crían como el príncipe, el hijo de los reyes de Corinto. Transcurre la vida de Edipo así, ¿sí? Hasta que a los 15, 16 años, en base a su fortaleza física, gana un montón de batallas, empieza a encontrar el celo y el rechazo de algunos de los soldados más fuertes que perdían fácilmente contra él. Y uno le dice, vos no te das cuenta que no sos hijo de tus padres son débiles, tu padre, el rey, es débil y vos sos muy fuerte. Entonces él se pone mal, va a interrogar a su madre, a Peribea, a su madre adoptiva, y Peribea le dice, sí, sos mi hijo, pero bueno, lo abraza, insiste con algo de la adopción,
Resulta que Edipo no se conforma con eso, va él a ver a Hipatia, a la representante del oráculo, y le dice que está condenado a una maldición, que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Por supuesto, como él cree que se trata de los reyes de Corinto, que son sus padres, hasta dónde está el efecto de la adopción, entonces se va al otro extremo. Cuando se va al otro extremo, muy enojado, muy confundido, se cruza con Layo, que estaba en su carruaje, o sea, con su padre biológico. Tiene una discusión con los que los secundan a Layo, y en una pelea mata a los que secundan a Layo y mata a Layo, a su padre biológico. Bueno, ahí está en una situación de exilio, de destierro, hasta que asume Creonte, que es el hermano de Yocasta, el reinado. Bueno, toda esa historia que ya conocemos. Y lo que quiero destacar en este punto es cómo después lo buscan. En realidad, Creonte dice, el que puede, hay una hambruna especial sobre el reinado. Bueno, resulta que esa hambruna hay que ir a derrotar a la esfinge con una pregunta, con una cuestión intelectual. Ocasionalmente este muchacho que tenía todo perdido es el que digamos, la derrota, y entonces lo que sucede es que Creonte se entera y, como cumpliendo con su palabra, lo nombra rey de Tebas. Ser rey de Tebas es casarse con Yocasta. Entonces, Edipo, que viene de matar a su padre biológico, se casa con su madre biológica. Y tiene 4 hijos. Polinices, Eteocles, Isnea, y la más joven y la más conocida tal vez, Antígona. Bueno, después vuelven las penurias, las pestes, se vuelve a consultar hasta que el oráculo ahora dice que hay que encontrar al rey, al quien mató al rey Layo, y que quien hizo esa matanza está dentro del reino. Bueno, se empiezan a investigar hasta que es el propio Creonte el que supone que fue Edipo, porque aparece Tiresias, el ciego Tiresias, el sabio ciego. Y bueno, y entonces es ahí donde se resuelve todo lo que estaba ahí en una especie de oscuridad. Yocasta se entera, se suicida, y Edipo se corta los ojos, se arranca los ojos y se va. Y se va él solo. Se va acompañado de Antígona, y ahí empieza Edipo en Colona. De Edipo en Colona podríamos decir que Lacan dice, a pesar de todo, ahí está Edipo detrás de su deseo. Y esto es importante digamos, para lo que intento presentar en este seminario. Del deseo que está es el deseo efectuado, es decir, el deseo de o sea, le intriga el deseo, es la del grafo, es, che, voy, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué soy para el otro? Esa es la intriga que tiene Edipo, porque podríamos decir que para particularizar un deseo hay que pasar por el complejo de Edipo. Y curiosamente, Edipo no pudo pasar en ese punto, ¿sí? No pudo pasar por el complejo. Bueno. Bueno, después la tercera parte es Antígona, digamos, con sus disputas políticas con Creonte, pero bueno, no viene al caso en sí. Bueno, esta historia a Freud le gustó, le pareció interesante, había hecho monografías, pero, a ver, siempre digo que el psicoanálisis comienza con el texto de 1893 de Parálisis motrices orgánicas e histéricas, ¿sí? Freud ahí establece aún, en la época que todavía estaba con Charcot, que estaba con Breyer, más con Breyer que con Charcot, donde ahí aparece la teoría psicoanalítica. Y otra gran referencia que tengo es el proyecto de psicología para neurólogos de 1895, donde nosotros vamos a ver cómo Freud magistralmente ahí ubica que el sujeto humano, podríamos decir ya lacanianamente, no tiene autonomía, sino que depende de una crianza, como podríamos decir también,
que Freud la denomina acción específica, la acción específica de un otro. Sin una acción específica de un otro, el bebé no se desarrolla. En esa acción específica de un otro, Freud pone el amor, el deseo, ¿sí?, lo necesario para que esa crianza se lleve adelante. Bueno, a eso Freud, a esa acción específica de 1895, la llama la posición moral frente al desamparo constitutivo. Es decir, hay un desamparo constitutivo, ¿sí?, y tiene que venir alguien de afuera a llevar adelante una acción, y podríamos decir una adopción de ese bebé, y el resultado de eso va a ser la posición moral que se tenga en la vida, es decir, cómo se puede, es la genealogía de la posición moral, que es la diferencia. Por eso digo, Yocasta ocupa el lugar inicial, y un lugar muy importante, más allá de, digamos, de la maldición que tenía Layo, y la madre adoptiva, Peribea, ocupa otra. Y ahí podríamos decir dos deseos distintos, dos modalidades distintas de entender el deseo, sobre que convierte a un niño o a un bebé recién nacido en un hijo. No va de suyo que un bebé recién nacido, un niño, se convierta en hijo. Ahí podemos ver la diferencia que hay entre la acción de Yocasta y Peribea. Bueno. La primera vez que Freud hace alguna referencia a la saga de Edipo, la hace en el manuscrito N, ¿sí?, donde no se refiere tan puntualmente a Edipo Rey, pero ya supone, ahí en 1897, que la constitución de la neurosis, ¿sí?, de la, podríamos decir, de la neuropsicosis, de la psiconeurosis que él estaba estudiando en ese momento, tenía que ver con el modo de tramitar, de afrontar, de constituir los impulsos hostiles hacia los padres. Cómo se trabajaba esta especie de amor-odio hacia los padres. Pone el ejemplo de, bueno, de salidas, digamos, la melancolía sería con un castigo radical, la histeria sería como una especie de identificación a ciertos síntomas de los padres. Un texto muy, muy iluminador, este texto manuscrito N, anticipándose a muchas cosas. De hecho, a Duelo y Melancolía mismo, del 17. Y ahí supone que del lado de los varones hay un deseo morder hacia el padre, y del lado de las mujeres uno hacia la madre. Eso es lo primero que está. Strachey, el comentador, por ejemplo, de la versión de Amor-Rortus y de las obras completas de Freud, dice que acá está el primer atisbo sobre el complejo de Edipo. El manuscrito N en 1897. Unos meses después, en la carta 71, directamente dice que está empezando a vincular, ¿sí?, cierto situaciones de enamoramiento de la madre y celos hacia el padre como una especie de suceso universal de la infancia, de la temprana infancia. Y lo vincula a Edipo Rey, algo de lo que pasó con Edipo Rey. En Interpretación de los Sueños, en 1900, habla del papel principal en la vida anímica infantil que tienen los padres, ¿sí?, de cómo esta saga ilumina y lo ayuda a él a elaborar estas consideraciones, y supone que esta hipótesis de la psicología infantil, tiene, digamos, él presenta, tengo esta hipótesis, en principio dice en la Interpretación del Sueño, que sigue de algún modo el destino, vaya término para esto, de la saga, que sería prevalencia de amor a uno de los padres y prevalencia del odio hacia el otro de los padres. Este amor y odio comienza en la acción específica, ¿sí? La acción específica es quien va a cuidar, podríamos decir nosotros, quien va a ocupar cierta función materna, y digamos, la cuestión de la acción específica ya va a generar no solo amor, sino también ciertas cuestiones de odio. Los pasos que tiene el drama edípico, dice Freud,
son comparables a los pasos que tiene un psicoanálisis. Bueno, esta es una de las tesis que estoy presentando en este seminario. Que acá tenemos que ver ¿Podés cuáles son las repetir, situaciones. Mariano, perdón, eso que dijiste recién? ¿Los pasos? Sí. Dice Freud, en Interpretación del Sueño, los pasos que suceden a lo largo del drama edípico, ¿sí?, son comparables a los pasos que suceden en un psicoanálisis. Y esta es una tesis muy importante porque por el motivo que yo presento este seminario es porque creo que, tomando como referencia la subjetividad de la época que dice Lacan, yo me estoy encontrando cada vez más, ¿sí?, y esto lo vamos a ver la vez que viene, pero me estoy encontrando cada vez más con subjetivaciones precarizadas, que no son psicóticas, pero que dentro digamos, de lo no psicótico están tan precarizadas que no han atravesado por los puntos lógicos que demanda atravesar el complejo de Edipo. Y no solo básicamente la clínica de niños y adolescentes, pero también hay gente de 40, 50, 60 años que está subjetivada de un modo en que queda en evidencia que su posición es pre-edípica, que no han pasado por la lógica que subyace al complejo de Edipo. Bueno, la última referencia de interpretación de los sueños dice así, que Edipo Rey es una tragedia de destino. Esto es, recordemos esto que planteaba, que yo trabajo en un capítulo de mi libro, sobre esto de que Lacan toma la idea de Kierkegaard de que la verdadera herencia de un padre son sus pecados, y ya vimos lo que pasó con Layo, ¿sí?, con esa maldición, y cómo esta especie de tragedia de destino, digamos, genera efecto. Por supuesto, nosotros podríamos decir que cierta dinámica, cierta dialéctica, cierta lógica de un psicoanálisis sería tratar de evitar la tragedia convirtiendo en lo que es dramático en una comedia, dice Lacan, ¿no? Efectivamente, el psicoanálisis sería el intento de un tema que los consultantes, los pacientes tienen asimilado como drama, convertirlo en una comedia. No es restarle seriedad, al contrario, pero es, digamos, de algún modo, es dar una segunda oportunidad, es resignificar de otro modo y construir de otro modo la subjetivación. ¿Sí? Que la subjetivación y que el inconsciente, que la transferencia, no son cuestiones ya dadas para siempre que hay que descifrar no, son cuestiones que hacen a la dinámica, al entre el paciente y el analista. El inconsciente va cambiando en la medida en que se haga un psicoanálisis. ¿Sí? Bueno, el efecto trágico, dice Freud, estriba en la oposición entre la voluntad omnipotente de los dioses y la vana resistencia que a ella oponen los hombres amenazados por las desgracias. Bueno, es muy interesante esto porque estamos en 1900, es interpretación de los sueños. Freud está empezando con la teoría psicoanalítica, pero lo que podríamos decir es que efectivamente una vida puede ser, digamos, puede estar establecida por ciertos mandatos familiares, ciertas cuestiones históricas que reemplazarían a los dioses en la saga edípica, y que la cuestión es ver quién se resiste a eso, quién pretende otra cosa, quién ofrece un poco de resistencia a eso, para no vivir amenazado por las desgracias. Por eso decía lo de convertir un drama en una comedia. De hecho, Freud dice en distintos lugares de su obra que el problema sobre todo de la neurosis es que se gasta mucha energía con temas que no son tan importantes, y cuando hay que afrontar los temas realmente importantes uno llega cansado, disminuido, ¿sí? Tal vez la cuestión, el desafío que tenemos los psicoanalistas es convertir a la neurosis en algo menos dramático para que lo inevitable se pueda enfrentar con más entereza, ¿sí? No con ese desgaste de la vida diaria de que de cualquier cosa hay neurosis que convierte en un drama. Bueno,
vayamos a 3 ensayos de teoría sexual, 1905. De ahí tenemos un gran concepto que es, digamos, que estaba también en algún punto en esta vivencia psíquica, mítica, de satisfacción del esquema del peine, interpretación de los sueños, pero acá ya es una cuestión donde se define que el objeto, que no hay objeto, que no puede haber hallazgo a ese momento que nunca existió y que en verdad no hay objeto. Es decir, la teoría psicoanalítica es básicamente la que viene a decir que no existe este juego de media naranja o llave cerradura, ¿sí? No, eso lo tienen los animales en la selva como instinto, ¿sí? Pero acá, como somos sujetos del lenguaje, tenemos esta cuestión de que sería, que apunta a la incompletud, ¿no? Esta especie de nexo incompletud, imposibilidad, que es mediante el cual se sostiene el psicoanálisis. Eso está desarrollado más que en la interpretación de los sueños en 3 ensayos de teoría sexual, y otra cosa que ya se desarrolla, se formaliza, que existe sexualidad infantil, ¿sí? Esto que pareció un caos para esa época, que en todo caso lo que no existe es genitalidad infantil, y la sexualidad infantil es básicamente pulsional y tiene que ver desde este comienzo de la acción específica, desde el primer contacto corporal, el primer contacto del lenguaje entre la madre y el bebé. Ahí, la versión originaria de 3 ensayos, Freud tiene como un esquema de 2 pasos. El primer paso sería el autoerotismo, y sobre el final del texto, en el capítulo Metamorfosis y la pubertad, pasa a la elección de objeto, ¿no? Sería del autoerotismo la elección de objeto. Recién, en 1914, con la introducción del narcisismo, colocan en el medio el narcisismo. Entonces sería autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Pero en la versión original no. Pero sí ya tiene la cuestión de la latencia. La latencia con los diques pulsionales, vergüenza, asco y moral, son los diques que vienen a frenar ese primer impulso sexual que, según Freud, sería ese primer atravesamiento por el complejo de Edipo y su salida. Bueno, resulta que magistralmente, dice Freud, no es que la educación va a jugar a favor de la latencia de los diques pulsionales, sino que para que haya educación, alguien tiene que contar con los diques pulsionales. ¿Sí? Es la latencia la que permite que un chico pueda ir incorporando, ¿no? Esto se ve mucho cuando voy a reuniones de colegios primarios, así. Esta cuestión de hasta que no cambie cierta posición estructural, hasta que no cambie cierta cuestión psíquica en el chico, no va a poder aprender. Hay chicos que en el horario, en la consigna escolar, supuestamente quedan incapacitados para aprender, pero resulta que después juegan a juegos muy complejos, que saben, que usan la inteligencia. Bueno, ahí, digamos, son los diques lo que llevan. Bueno, esto era 3 ensayos. 2 cositas, una del creador literario del fantaseo del 1908 y la otra de la novela familiar del neurótico. En el creador literario del fantaseo, Freud habla de esta especie de, bueno, del creador literario, del artista, en términos de juego infantil, y cómo en ese fantaseo está toda una línea por el cual los chicos van construyendo las teorías sexuales infantiles, ¿no? Y en la novela familiar del neurótico, Freud establece que existe esta especie de ser, este deseo de ser de los chicos, de ser como los padres, ¿sí? Esto de una especie de versión particular que tiene Freud del deseo. No es estrictamente la versión de Lacan, pero sí se supone que el pasaje generacional es, digamos, establece eso, ¿no? Una cierta donación, un don que permite a los hijos desear ser como los padres. Por supuesto, no se tendría que detener la cadena generacional, ¿no? Digamos, la cuestión simbólica que es un pasaje generacional al otro, todo lo que no sucedió con la saga edípica. Bueno, en el capítulo 3 del Yo y el Ello es donde Freud hace un análisis de las cuestiones psíquicas de lo que para él es el complejo de Edipo. O sea, cómo se representa la cuestión psíquica del complejo de Edipo. Lo hace, repito, en el capítulo 3 del Yo y el Ello, en 1923.
El capítulo se llama El yo y el superyo, y entre paréntesis, ideal del yo. Y ahí lo que dice es, bueno, volvemos a esto. Para constituirse, o sea, nadie nace constituido. No se nace con un psiquismo constituido. Esto de no venimos de la cigüeña, ni nos trae un repollo, ni se nace con personalidad propia. Toda esta cuestión del individualismo, como decía en la charla pasada, que está tan de moda, ¿no? Que cada uno vaya viendo, como si especie de los chicos fuesen adultos en miniatura. Lo que hay es una crianza que él insiste con la misma lógica que proviene de la acción específica frente al desamparo constitutivo, y que en esa situación lo que hay, en primer lugar, es una identificación primaria al padre de la prehistoria personal. Identificación primaria, inmediata, directa, más temprana que cualquier investidura de objeto, tanto para niños como para niñas. ¿Mm? Es decir, nos tenemos que acordar que cuando Freud habla de narcisismo a secas muchas veces tiene que ver con el narcisismo secundario, pero existe antes que eso un narcisismo primario. Bueno, esta identificación primaria, primera, demuestra, este punto es muy sensible porque lo vamos a ver la vez que viene, hay ciertos ámbitos culturales, incluso como dije al principio, ciertas opiniones desde el psicoanálisis que suelen cuestionar al psicoanálisis por una especie de hipernormatividad, incluso por patriarcal, sobre todo a Freud, por estas cuestiones. Digo, son temas muy complejos, habría que tener cierto cuidado. Digamos, por pregonar por lo heterosexual. La idea sería en este seminario encontrarle ese valor a la frase que decía Karma Sota, que el Edipo hace la cultura e ir apuntando al sujeto de deseo, que quien atraviesa el complejo de Edipo realmente es un sujeto deseante. ¿Sí? Entonces, vuelvo a esto. Esa identificación primaria, dice Freud, genera una bisexualidad constitutiva y una disposición triangular de la constelación edípica. ¿Sí? Es decir, Freud mismo, no hace falta ir a Lacan, Freud mismo ya está diciendo que esto no es un cuentito de todo hijo varón tiene que enamorarse de su mamá y toda hija mujer enamorarse del papá. Digo, acá hay cuestiones más lógicas, más finas, más sensibles a lo que es la teoría psicoanalítica. Incluso hasta podríamos decir, Freud no necesita que nosotros lo defendamos, se defiende solo en la medida en que lo podamos leer con detenimiento. Bisexualidad constitutiva, a partir de que la clave de esa sexualidad infantil es precisamente lo que ha surgido en esas experiencias que vinieron a amparar, a darle amparo amparo parcial al desamparo constitutivo de la condición humana. Digo, amparo parcial porque estamos en lo incompleto imposible, no existe la relación perfecta entre dos personas y entre una madre y un hijo y entre un padre y un hijo. Después de esta identificación primera, sucede, dice Freud, cierto análisis que de un lado puede ser para la posición de varón y de otro lado para la posición de niña. Por ejemplo, dice, en el caso del varón lo que hay es una investidura de objeto a la madre. Investidura de objeto es lo que tiene que ver con la carga más libidinal, con el ello, ¿no? Con esto de que una caricia es un acto de amor y de algún modo es hacia la sexualidad infantil. El mamar el pecho también, lo que fuese, hasta lo oral, lo anal, ¿sí? Y una identificación al padre. Entonces, por un lado, lo que dice Freud, la representación que utiliza es, tomamos a un niño que tiene una alta carga de investidura de objetos sobre la madre y una alta carga de identificación a su padre. Hasta un momento, ¿sí?, donde la investidura de objeto hacia la madre prevalece por la identificación del padre. Bueno, ahí dice Freud, en ese momento, ahí está el nacimiento del complejo de Edipo. Y dice algo que
digamos, él lo ubica en su momento, en su necesidad de investigador. Igualmente, si tengo que hacerle una crítica, se la voy a hacer, tanto a Freud como a Lacan, que es uno de los puntos de referencia de ciertas críticas, porque a esa situación la denomina complejo de Edipo simple y positivo. A partir de esta ambivalencia, digamos, podríamos decir, al padre. Ahora bien, lo de positivo no es tanto un adjetivo, sino una necesidad lógica, podríamos pensarlo, ¿no? Pero bueno, hay quienes suponen que ya ahí hay una tendencia freudiana hacia, bueno, hacia la heteronormatividad, hacia el patriarcado y ese tipo de cosas. Como está con la segunda tópica, y este capítulo se llama El yo y el superyo, el ello y el superyo, el yo y el superyo, lo que dice es que el superyo va a tener que ver con este juego de investiduras e identificaciones de amor-odio, y lo más puro de las investiduras va a ser el núcleo del ello. Bueno, en el caso de la niña, la cuestión sería cómo ella tiene, digamos, la propia, digamos, la propia investidura sobre su propia madre, ¿sí? Y lo que tal vez podamos distinguir en términos de lo que Freud estaba estableciendo es cómo en esta cuestión él dice que es otro recorrido, otro camino, ¿sí? A partir de que hace jugar, digamos, su ambivalencia en términos de lo que va de cómo va a hacer jugar su ilusión, ¿sí? Su ilusión en relación a la desilusión que le puede dar la madre y después la desilusión que le puede dar el padre para finalmente asumir una posición. Es decir, en la niña queda igual que en los varones la cuestión inicial de la identificación primera inmediata, y quedan una serie de pasos que podríamos decir que, bueno, esto de supuestamente lo fálico lo pide de la madre no se lo da, la desilusión lo pide del padre, después hace Freud la equivalencia entre pene igual a hijo, aduciendo que entonces pide un hijo del padre, no se lo da, y ahí se prepararía para tener, digamos, un hombre y un hijo. Yo lo que quiero destacar en este seminario es que es central el atravesamiento del complejo de Edipo en las madres. Es lo único. Digamos, no, el pasaje por estas cuestiones puede convertir, o es el requisito para que ese deseo materno originario convierta a ese bebé en un hijo. ¿Sí? Cosa que encontramos la diferencia entre Yocasta y Pelliver. Bueno, en el texto sobre el sepultamiento del complejo de Edipo, Freud dice que realmente es el fenómeno central de la primera infancia y que es abandonado por imposibilidad interna, por imposibilidad lógica, ¿sí? En esta imposibilidad interna va a dar lugar entonces a la latencia. Es interesante rastrear un poco lo que Freud llama imposibilidad interna. Es decir, Freud tiene un esquema que es el esquema de, bueno, tenemos lo oral, anal y lo fálico, después vendría ahí el primer atravesamiento de la primera vivencia edípica, después viene la latencia, después viene la metamorfosis y la pubertad con la segunda vuelta edípica. Ahora, el abandono, el sepultamiento se da por imposibilidad interna. Es interesante ir por este lado, porque ir por este lado nos puede dar una clave, digamos, en sentido lacaniano, ¿no? Esto del juego, esto de la imposibilidad.
Porque resulta que a lo que nos va a llevar esa imposibilidad es admitir que no hay pasaje generacional, no habría pasaje generacional. Es que el deseo de, digamos, de ser como el otro, es el que habilita, ¿sí? Habilita a suponer que es la continuidad generacional la que puede dar el atravesamiento del complejo de Edipo, lo cual hay una posibilidad interna. El ser es ser de deseo y esto no se podría establecer, por ejemplo, en la historia de la vida del propio Edipo. De ahí van a quedar estos famosos super yo como heredero del complejo de Edipo, la mayor severidad de cómo se haya transitado o no. El lugar digamos, de lo fálico, de la organización fálica, del complejo de Edipo, va a tener también, como complemento de esta imposibilidad, la amenaza de castración. ¿Sí? Que serían, recordemos ya la teoría de la angustia última en Freud, es estructurante. Ya no es porque reprimimos, sino que originariamente es por amenaza de castración. Y ahí sí, la formación del super yo y la latencia. Bueno. Lo cual, para concluir con Freud, con las puntualizaciones de Freud, podríamos decir que una de las cosas que quiero extraer de la obra freudiana en relación al complejo de Edipo es cómo Freud utiliza por gusto propio, digamos, por una cuestión de intelectualidad, esta referencia a Edipo para hacer un pasaje por lo que sería lo que él cree que es el recorrido de un niño, en la vida de un niño, ese recorrido que, digamos, que representa originariamente el desamparo estructural. Si alguna vez leyeron o escucharon hablar de la famosa palabrita Giflossing, que está muy mal pronunciada, bueno, es eso, es el desamparo constitutivo, y la acción específica. Sin acción específica no hay humano, no hay humano. ¿Sí? Para que convierta a un bebé o un niño en un hijo. Y la influencia del pasaje generacional, donde las vivencias de amor-odio emanadas de la posibilidad de tener investiduras de objetos, primero la identificación primaria, pero después identificaciones secundarias, investiduras de objeto, identificaciones, investiduras de objeto, amor-odio, más o menos así, arman un Edipo más o menos llevadero, y la cuestión de frenar un poco esa situación, digamos, a favor de un narcisismo secundario. Por ese motivo frenarían tanto el varón como la mujer, me parece que hay que destacarlo por ese lado, hacia la latencia y esperar a la metamorfosis de la pubertad con, podríamos decir, con los logros de haber atravesado el complejo de Edipo. Bien, veamos un poquito qué piensa Lacan de esto, qué tiene para decir Lacan de esto. La primera referencia, como nos vamos a ocupar del seminario 4, del seminario 5 y del escrito de una cuestión preliminar al tratamiento posible de la psicosis, es decir, nos vamos a ocupar básicamente de metáfora paterna de los tres tiempos del Edipo y vamos a tratar de leerlos con esta clave, quiero señalar que ya Lacan, en el 46, en el congreso de Henry A, que lo invitó Henry A, sobre la causalidad psíquica, es decir, 7 años antes del seminario 1, ya Lacan, ahí en esa exposición, había mencionado el valor del complejo de Edipo, y lo dice así: el complejo de Edipo revela ser en la experiencia capaz no solo de provocar por sus incidencias atípicas todos los efectos somáticos de la histeria, sino también de constituir normalmente el sentimiento de la realidad. Es un Lacan, digamos que faltan 7 años para la conferencia simbólico imaginario real. No tiene los 3 registros. Pero, y tampoco tiene distinguida la idea de realidad del registro real. Pero sí podríamos decir que ya hay algo de la simbolización, que en algún punto Lacan ya está tomando esto freudiano de ir más allá de la novela, de los hijos, el varón, la mujer, de
cosa que a veces es, digamos, es menospreciado el complejo de Edipo, es subestimado, trivializado por este tipo de cosas. En esto de constituir el sentimiento de la realidad, del mismo modo que podríamos decir que constituye la histeria. Bueno, una de las cosas que vamos a ver al final de la vez que viene es cómo hoy en día, esto es algo que presenté en la charla de agosto, cómo la histeria hoy puede por momentos ejercer la defensa ética del sujeto del inconsciente, del sujeto del deseo. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque atravesó el complejo de Edipo. ¿Sí? Porque atravesó el complejo de Edipo. Por eso la histeria, vamos a ver que Zizek dice, durante un tiempo se creyó que era más subversivo la acción perversa que la acción neurótica o histérica. Bueno, dice, no, estamos en un momento donde hay que reconsiderar la teoría psicoanalítica y es más subversivo la histeria. Porque la histeria sigue defendiendo al sujeto escindido, sigue defendiendo al inconsciente y al deseo. Por ende, es ético. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Hasta acá alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, podemos al final tener unos minutitos. Veamos un poquito algunas cosas de Lacan. El seminario 4 se llama la relación de objeto. Si seguimos esta línea, esta secuencia que presentamos entre la interpretación de los sueños y 3 ensayos, donde Freud se da cuenta que el objeto de la pulsión en sí, el objeto exacto, no existe, se da cuenta que el modo de entender la vivencia mítica es el rehallazgo de algo que nunca se encontró. El rehallazgo de algo que nunca se encontró, que nunca se halló. Lacan directamente a este seminario le pone como título la relación de objetos. Por supuesto, debe haber sido Jacques Alain Miller el que intervino sobre eso, pero lo paradójico es que lo que va a demostrar Lacan en este seminario, en una época donde la teoría post-freudiana hacía mucho hincapié en el objeto, ¿no? Esta especie de llave cerradura media naranja, es que podríamos decir casi humorísticamente, es que la relación de objeto no existe, que el objeto en sí, que la relación directa con el objeto no existe. Es lo primero que demuestra Lacan en este seminario. Y de hecho toma el ejemplo más trillado de la situación. Traigan a una madre con su bebé recién nacido. Y en esa especie de mundo mágico, mundo completo que hay entre ellos dos, dice Lacan, lo primero que podemos decir es que ahí se demuestra, como fenomenología, lo que él va a considerar que es la falta de objeto. ¿Sí? Que él, de hecho, hace el esquema de privación, frustración, privación y castración. En los tres se ve, en los tres hay una falta de objeto. Bueno, entonces, ¿qué hay entre el bebé y la madre? Nos preguntamos con Lacan del seminario 4. Bueno, lo que hay son triángulos. Y digo en plural dos, porque en realidad hay un solo triángulo, pero tiene dos lecturas. Es decir, ahí donde está el bebé con la madre recién nacido, está mamando, ahí no es que hay una relación de fusión, de complemento, sino que hay un triángulo, dice Lacan. Del lado de la madre, el triángulo es madre, niño, falo. Como nos enseñó Freud, como veíamos recién. ¿Sí? Es decir, la madre digamos, la castración de la madre, decía Freud, implicaba esta cuestión que es central para ir entendiendo esta cuestión de cómo la falta de la madre es lo que va a motorizar la verdadera castración, que ya lo entendía Freud, el complejo de castración es el núcleo del complejo de Edipo y es el núcleo de la neurosis. Del lado del niño, dice Lacan, está el mismo triángulo, solo que en el lado falo está una X, una incógnita. El niño no sabe qué es para la madre. Bueno, estos son dos triángulos imaginarios, porque acá sí, en el seminario 4 ya tiene el ternario, simbólico imaginario real. Y con este sobre el final del seminario, digamos, en esta cuestión, él dice, bueno, el complejo de Edipo es
más que una historieta, una especie de novela que se sale por amenaza de castración o por envidia del pene, es un importante logro, una captura simbólica. La edipización es una captura simbólica, donde se entra a jugar, ¿sí?, precisamente esto del complejo de castración, ¿sí?, y los roles, en términos ya de significantes. Significante padre y significante madre. Ahí es donde él arma el primer esquema, que es, en ese esquema, digamos, está la posibilidad de hacer una equivalencia, ¿sí? Es que empieza sobre el final del seminario 4 a suponer que algo del padre va a intervenir en ese triángulo y va a intervenir para que se sepa bien qué lugar de falo tiene el hijo y qué X es para el hijo. ¿Sí? Qué lugar de falo tiene para la madre y qué lugar X. Que es donde trabaja mucho el caso Juanito. ¿Por qué? Porque si lo esperable es que este padre como significante dé cierta significación y cierto orden, Lacan cree que esto no sucede en el caso de el padre de Hans. Y es ahí donde, al no tener, digamos, el padre esa marca, esa huella como significante en el valor fálico que pudiera tener Juanito para su madre, no muerde demasiado, tiene que venir a morder el caballo. ¿Mm? Es decir, para evitar la angustia que le estaba viniendo, en ayuda del propio Juanito vino su fobia, que, por supuesto, es una consecuencia. Sería, digamos, en ese punto, un resultado, una consecuencia. Si viene una fobia, tan importante como en ese momento tener fobia a los caballos, que es como tener una fobia a autos, a cosas así, pero bueno, lo salvó un poco de esta cuestión de quedar aprisionado ahí como en el ser el falo de la madre. Bueno, vayamos ahora a enlazar el seminario siguiente, que es el 5, las formaciones del inconsciente, con el escrito de una cuestión preliminar al tratamiento posible de la psicosis. Es decir, vayamos a ver de qué se tratan estos 3 tiempos del Edipo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Veamos un poco de qué se trata la metáfora paterna y cómo la condición que trae Lacan, vinculada estrictamente, por ahí no es lo mismo, pero se vincula muchísimo a esta especie de marca originaria de identificación primera con el padre, en Lacan lo tendríamos como tiempo cero en el complejo de Edipo. ¿Sí? Bueno, entonces, Lacan supone, ¿sí?, que la edipización como cuestión lógica simbólica se lleva adelante porque está ya el valor de significante. ¿Sí? Ya remite como que al significante como origen del símbolo. En este caso nos va a decir en el escrito de una cuestión preliminar que el complejo de Edipo y la metáfora paterna, ¿sí?, suponen relaciones lógicas, ¿sí?, que se establecen significantes y que lo importante no es ubicarlo como aspecto espacial, es decir, esto es muy importante, esto es lógica, quiere decir que no es que se trata de la madre o se trata del padre, sino se trata de función materna o función paterna, no son aspectos espaciales, sino son estructuras combinatorias, es decir, qué enlaces hay entre sí, cómo se respetan entre sí, cómo complementan entre sí. En el escrito va a decir que hay 3 significantes,
¿sí? Que operan bajo dos significaciones que son centrales para entender el complejo de Edipo, que es una, el amor, que ahí está básicamente la relación de la madre con el niño, y la otra es la procreación, que es la relación que está M, madre, P, padre, y la I mayúscula que tiene que ver con ya el ideal, el hijo como ideal simbólico. Es decir, algo ya aparece del lado del padre, del significante paterno. Entonces, veamos un poco esto que él dice. Es clave, dice, la metáfora, bueno, hay distintos textos donde él la va desarrollando, pero a lo que quiero destacar es cómo esta operación simbólica, ¿sí?, lleva a que la relación imaginaria va a depender de lo que se establezca en el triángulo simbólico. ¿Sí? En el esquema R, Lacan une el triángulo imaginario con el triángulo simbólico. ¿Sí? A ver si tengo, es esto. A ver, ¿se ve? Es esto. Triángulo imaginario arriba, triángulo simbólico arriba. Se une el seminario 4 con el seminario 5. Lo simbólico condiciona a lo imaginario. El triángulo P, M, I mayúscula de Darcy va a condicionar al triángulo imaginario, que sería la madre, el hijo y el falo imaginario. ¿Sí? Y ahí podríamos decir, tenemos un complejo Edipo atravesado, estamos, digamos, en ese punto, en la simbolización. Bueno. Vamos un poco y rápidamente a los famosos 3 tiempos del Edipo y a la lectura que quiero hacer. Por supuesto, esto lleva mucho tiempo, digamos, no es fácil abordar los 3 tiempos del Edipo, pero bueno. Lacan, primero voy a presentar lo que sería toda la versión completa de los tiempos del Edipo, con la metáfora incluida, que está acá, se ve en el escrito. ¿Sí? ¿Qué tenemos? NP, que es nombre del padre, sobre deseo de la madre, DM sobre X, y A, que digamos del lenguaje, sobre el falo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Este cuadro, este esquema, tiene que leerse como que el tiempo cero es inscripción o no inscripción del nombre del padre. Ahí hay psicosis o no psicosis. Si se inscribió, no va a haber psicosis, y si no pudo en ese tiempo, digamos, hasta la forclusión del nombre del padre, va a haber estructura psicótica. Bueno. Eso sería una especie de tiempo cero. Eso sería como algo parecido a la identificación primaria que vimos con Freud, o que yo decía, esta especie de tiempo cero de la saga, de cómo condiciona a toda la saga esa maldición del ayo. La fórmula tiene que empezar a leerse por la segunda parte, no por la primera. Así juega Lacan con el álgebra, con la matemática. Lo primero que debe leerse es el dm sobre x. Ese es el tiempo 1 del Edipo en Lacan, en el seminario 5. Es deseo de la madre sobre x. Es decir, a la x irá, por supuesto, el niño, si se puede convertir en hijo, pero ahí la cuestión es, este triángulo imaginario del seminario 4, es cómo eso se lleva adelante a partir de qué presencia de deseo, de deseante hay en esta madre. Esto va a dar lugar a qué valor fálico le adjudica a su hijo. Esto, lógicamente, es pura metonimia. Es una metonimia. ¿En qué consiste la metonimia? Está el hijo, bueno, mira qué juguetón, mira qué agradable, ¿no? O mira qué malo, qué mal carácter, nació con mal carácter, o qué bruto si lleva a la escuela, o qué burro, ¿no? Es una metonimia, digamos, podríamos decir, ¿no? De la operación de M sobre X, que se veía de un modo en Peribea y de otro modo en Yocasta, en relación a Edipo. En el mejor de los casos, eso se va a operar como deseo.
se va a ver realmente que detrás del bebé hay un hijo, que detrás del niño hay un hijo, que tiene un valor, un brillo fálico, y que, entre otras cosas, se puede ver ahí precisamente la madre como madre simbólica, dice Lacan, es decir, la que tiene presencia y ausencia. Es la madre, esta anécdota de Freud, cuando él fue a cuidar a su nieto y la hija se iba a trabajar, ¿no? Bueno, que lo ama, y porque lo ama y porque lo desea, también tiene otra cosa que hacer en su vida, además de estar todo el día encima de él. Es decir, ahí empieza a generarse las condiciones para esta especie de ida y vuelta, esta incógnita que le agarra al niño de a poco cuando va creciendo, pero que es bienvenida, porque eso sería, dice Lacan, humanizar el deseo. Ahí se instala un deseo, una madre deseante. Ahora bien, lo que queda, digamos, en esta cuestión, ¿no? De, digamos, un doble tiempo dentro del tiempo 1, que sería, por un lado, esta capacidad de donar o no. Por ejemplo, lo dice Lacan muy claramente en el Seminario de la Angustia, el pecho materno es un don, es una donación. Mientras el bebé está mamando, el pecho es del niño, el bebé la madre le dona. De la madre es el corte para seguir con su vida deseante, para no asfixiarlo. ¿Sí? El niño, en este punto, juega el juego de Hamlet, de ser o no ser. Juega el juego de ser el falo de la madre, de ser lo que le falta a la madre, de completar a la madre. ¿Mm? Tenemos ese juego. Ahora bien, ese juego, este juego de ser el falo de la madre, ¿sí? De ser lo que le falta a la madre, esto es muy importante cuando se atiende neurosis, porque claramente lo dice Lacan en distintos momentos de su enseñanza. Los pacientes con la castración, si la castración fuese de uno, no hay problema, se critican, se responsabilizan, se culpabilizan. El tema clave, lo que quieren evitar todo el tiempo es la castración del otro, del gran otro. Ahora bien, esto recibe lógicamente la irrupción del significante, es decir, de la metáfora paterna, que toma el permiso de la inscripción del nombre del padre en el tiempo cero. Y acá se inaugura el tiempo 2, que es un tiempo nodal del complejo de Edipo y del complejo de castración, va a decir Lacan. Es un momento clave. Es cuando se asume el lugar. Ahora, hay una cuestión de cómo la metáfora irrumpe sobre la metonimia, que es el momento donde Lacan lo grafica como nombre del padre sobre el deseo de la madre sobre X, se tachan las dos veces el deseo de la madre. Ahora, esto también ha sido criticado como otra representación patriarcal, ¿no? Esta cuestión. No, a ver, la lógica que subyace a esta operación se llama elisión. La elisión no es el borramiento, no es que se está, al contrario, se consolida. Lo que hace con la aparición, la metáfora paterna, el nombre del padre, ingresando en el tiempo 2, es avanzar en la legitimación de que esa madre es deseante, que sea deseante. Una elisión es, por ejemplo, si yo tomo de él y lo uno, uso del. No desaparece ninguna de las... O sea, está ahí. De hecho, la clave del poder del significante es simplemente instalar lo que sería una legalidad plenamente simbólica a partir del significante P. El significante del padre es una legalidad incompleta y pregona por el deseo. Cosa que el riesgo, dice Lacan, es que sin esta intervención de la metáfora, la cuestión es que nos encontremos más bien con una ley del capricho materno, de que la verdad absoluta sobre su hijo la tiene la madre. Cuando interviene el nombre del padre en este punto, en el tiempo 2, lo que hace es, a la madre la priva. Y acá también hay toda una cuestión. A la madre no le falta nada. No es que la priva del pene, no, eso es una lectura precaria, errónea. La privación, que es una operación real,
digamos, sí, la consecuencia del tiempo 1 sería la frustración para la madre y para el niño de esto de la demanda absoluta y todo para vos y todo para mí, ¿no? Este juego de completud. La operación es de privación que es real. ¿Por qué es real? En todo caso, está metaforizada por el pecho materno, pero tiene que ver con la pulsión y tiene que ver con esta famosa frasecita de Lacan que es no relación sexual. O sea, que la instala, la priva porque deja en evidencia, la coloca en la evidencia de que estamos en el campo del lenguaje. Es una operación entonces del símbolo sobre lo real, ¿sí? Que realiza el padre, digamos, en su situación simbólica. Al niño lo frustra, una vez más lo frustra, y lo invita a atravesar el complejo de castración. Es decir, no se trata de que vivas para ser el falo de tu madre. La metáfora en sí tiene mucho de poético en su lógica. Lacan lo usa como mucho de poético. Es como, no es como coagular un sentido, sino viene a anudar algo que era una metonimia, le pone un cierto orden, lo frena un poco, lo establece como tal. Y esto es muy importante porque en un psicoanálisis se trata de tomar un sentido, que es el sentido de la neurosis, que es el sentido que trae el inconsciente, ¿sí? Y hacerlo par con un sinsentido a partir de un pasaje de sentido para que exista un nuevo sentido y un nuevo sinsentido, porque lo que enferma es el sentido histórico. Hacerle entender el par sentido sin sentido y es un pase de sentido. Bueno, algo de eso es lo que abrocha la metáfora. Lo digo en mi libro. Algo de eso es la función que tiene. Esto es un logro y como vamos a ver la semana que viene, en esta época yo diría que hay muchos problemas de neurosis donde no puede funcionar el tiempo 2. Por ende, no estamos todavía sin atravesar el complejo de Edipo en muchas subjetividades y por supuesto hay una latencia muy precarizada. El tiempo 3 es la metáfora, sí, la acción completa, como vimos recién, lo vuelvo a colocar acá en pantalla. Este es el tiempo 3 completo. ¿Se ve? ¿Se me escucha? ¿Ahí se ve? Sí, se escucha. Bueno, ¿qué queda todo completo? Queda nombre del padre sobre deseo de la madre significado al sujeto, nombre del padre, gran otro sobre el falo. Entonces, con todo este recorrido, la intervención de la metáfora paterna es para suponer que ya hay un significado. Es decir, que se convierte, vamos a decirlo así, ya que hoy hicimos mucho hincapié en el mito, a ese niño biológicamente generado se lo termina de nombrar como un hijo y se lo instala en lo que sería el núcleo de la neurosis a partir del complejo de castración. Es decir, existe tu vida bajo el arco de la incompletud, imposibilidad. ¿Sí? Recordemos todo el recorrido que hicimos. Bueno. La resultante final, que sería A, digamos, es la batería del lenguaje. Y sobre el falo es ya, sobre el falo imaginario, ¿sí? Que puede ser negativizado, que ha sido negativizado ya que el niño en el tiempo 2 aceptó no ser el falo de la madre. Y la madre, de algún modo, da cuenta de su posición de la privación y juega su juego de deseante, de presencia, ausencia, de deseante. ¿Sí? Entonces acá, este falo imaginario puede ser negativizado a partir del acto del significante fálico, que es el significante impar, es el que no hace cadena, es el que genera el deseo y es el que genera, digamos, cierto marco
deseante que, como dice Lacan en el escrito Subversión del sujeto, el padre va a articular la ley con el deseo. Y esto representaría, entonces, la salida de lo que Lacan entiende en este momento, que sería, digamos, el tiempo 3 y la posibilidad de contar con los atributos de haber pasado por el complejo de Edipo, que son atributos que tienen que ver con el ideal del otro, jugado en el momento que corresponda, que se quisiera. Entonces, para ir redondeando por hoy, el complejo de Edipo todavía. Es decir, nosotros estamos haciendo un fugaz, un rápido recorrido por referencias que bien podrían ser trabajadas con más tiempo. Hacen a una lógica, esa lógica sostiene el par incompletud imposibilidad, esa lógica permite anudar los tres registros imaginario, simbólico y real, y posibilita suponer este lema freudiano de que el complejo de Edipo tiene un núcleo y ese núcleo es el complejo de castración. Bueno, vamos a seguir la vez que viene, así que ahora vamos a abrir el espacio de preguntas, ¿sí? A ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo miles de preguntas y Buenísimo. ninguna certeza. Bueno, Se me hace como mucho lío, es muy difícil, me imagino que esto nos cuesta un poco a todos o en alguna etapa nos cuesta a todos. eh, Estas cuestiones, tratando de no quedarnos tomados por estas cuestiones de época, ¿no? Esta cuestión de, bueno, el deseo de la madre, esto que decía, son funciones, las puede encarnar cualquiera, ¿no? No es la madre mujer o el padre varón. Pero es difícil, me resulta muy difícil extraer lo útil y lo actual de esto. A ver si puedo formular lo que te quiero preguntar. A ver si las funciones deseo de la madre, deseo y ley, vamos a decir, o deseo y corte, las puede encarnar cualquiera. ¿Por qué, sí, por qué, por qué pensamos, estoy pensando en una madre sola, por ejemplo, ¿no? Una madre en quien hay inscripción de la ley y que sí, entonces sí, puede desear y a la vez darse el límite a sí misma, ¿no? No fagocitar a ese niño. ¿Por qué sí, pensamos, y esto es una pregunta por ahí no se tendría que tener como más lectura, por lo menos de Lacan, mejor, pero ¿por qué pensamos en la cuestión triangular, en que tiene que haber tres lugares, ¿no? Porque esto a mí se me hace muy simple pensarlo en el origen, en un origen mítico, ¿no? La primera madre, vos decías esto de que lo que querías como focalizar es que el Edipo es importante en la madre, porque la ecuación simbólica es la que permite que ella pueda poner al niño en lugar de falo y desearlo. Después viene toda la otra parte que es que no se lo coma, ¿no? Pero no sé si me seguís en la pregunta. En una primera instancia entiendo perfectamente esta cuestión de los tres lugares, pero luego ya no más, ¿no? Digo, es algo que puede encarnar una sola persona, tanto una madre como un padre, ¿no? Como que no hará falta ya que venga alguien a producir un corte si la inscripción está en ese sujeto, madre o padre, que cría a ese sí. niño. Sí, lo que sucede es que las referencias son significantes. Ujú, Algo, digamos, de hecho, una intervención, una operación puede ser no solo otra persona cualquiera, ¿sí? Sino una referencia, un valor, ¿sí? Eso puede actuar como significante. Es decir, algo que eh, posibilite, digamos, que actúe de modo tal de que la madre haga, además de sostener su amor por su hijo, se sostenga en posición deseante, ¿sí? Para que no suponga que su vida se reduce únicamente al hijo. De hecho, esto es teoría, pero esto pasa por los consultorios. En problemáticas de niños, de adolescentes, suele ser muy severa cuando no hay algo más que una fusión. En niños chicos que tienen estructuras endebles, hay una cuestión también con eso. En el orden del significante puede ser cualquiera, pero algo que venga a actuar de algún modo, que venga a plantear una
un detenimiento a ese sentido que está poniendo esa metonimia. Porque en el mano a mano, si se trata únicamente, es en la metonimia al arbitrio, al capricho de una posición. Yo, se me escucha bien porque por momentos se me corta, ¿sí? Sí, sí. Yo lo que entendí siempre, o lo que traté de entender, es que mientras la madre estuviera atravesada por la ley paterna, si atravesó el Edipo, perfectamente puede cumplir esas funciones, Sí. ¿no? O sea, necesita, se sirve de algún modo, porque de hecho, vamos a juntar a Freud y Lacan, pero a enlazarlo directamente. Cuando la madre dona el pecho, ella asume que no es todo, porque el pecho simbolizado pasa a ser del bebé. Entonces ya ahí en ese acto ya opera la castración de la madre, de algún modo. Ahora, es cierto que la referencia de la madre sería, es una prueba de su propio complejo de Edipo transitado, ¿sí? Para asumir que quien está ahí, además de bebé, es un hijo. Y un hijo ya necesita una carga simbólica. De hecho, me ocupé bastantes minutos de la saga edípica para ver la cuestión de la adopción. Como a la primera de cambio, Yocasta, que es la madre biológica de Edipo, lo entrega. Sí, sí, listo, llévenselo, todo, él ya sigue con... En cambio, Pelibea no, dice, no, 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 vos sos hijo igual, sos hijo, lo abraza, todo, hace lo posible para evitar que se fuera a ver al oráculo. Es muy difícil, por ahí en Lacan es más fácil, pero leyendo a Freud, esto que comentabas de el yo y el ello, ¿no? Del Edipo positivo, del Edipo negativo, es muy complejo de extraer esto y no quedarse como enganchado en lo que ya no se puede seguir sosteniendo, ¿no? Eh, hay una cuestión que por ahí confunde, que es simple pero contundente y hay que clarificarlo. Esto no se trata de normal, esto se trata de normativizante. De hecho, en la misma página que Freud es criticado por eso, Freud dice, yo en un momento creí que la bisexualidad era una identificación. No, es una investidura de objeto. Lo cual está diciendo que en todos los psiquismos está la bisexualidad. Entonces, esto según como se lea, según el ojo de la perspectiva. Pero esto, cada vez que alguien dice el psicoanálisis pregona por lo normal y lo anormal, no, lo normativizante hace a las cuestiones del deseo. O sea, en todo este recorrido de los tiempos del Edipo, en Lacan, en esta época, podríamos ver que todo el tiempo la intervención de la metáfora paterna juega a favor de que la madre sea un sujeto deseante. Porque si la madre se queda fagocitando a su hijo, no es un sujeto deseante. ¿Sí? Es el falo. La terminación del falo sobre la fórmula es, si está el falo, entonces hay deseo y hay incompletud. Bueno, algunas cosas vamos a tratar de ver si quedan más claras el viernes que viene. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, yo coincido con Julia en que cuesta, pero trato de ser Sí. justa también con la época de Freud, ¿no? En que, bueno, nosotros ya teniendo una relectura en términos de funciones, bueno, pongámosla en los textos de Freud para leerlo así, Eh, ¿no? eh, Y por otro lado pensaba que esa ley o ese corte en una madre sola, por ejemplo, pensaba, no se puede hacer una carrera, por ejemplo, o cualquier cosa que la madre pueda muy desear. significante, muy significante. De hecho, en el argumento lógico que usa Lacan cuando presenta la metáfora, dice, la clave es la lógica del significante. El significante es lo que no es el otro. Es decir, lo único que sí, digamos, de algún modo le priva la metáfora paterna al deseo, a la madre, al deseo materno, es el hecho de hacer una conjunción, ¿no? Esto que dicen la madre, dice, no, yo soy la madre y el padre a la vez. Digo, a ver, ¿en qué consiste eso? Porque ahí eso se ven los problemas en el consultorio. Pero después de eso, cualquier cosa. O sea, estamos hablando de, puede estar en pareja con una mujer, o puede ser un tío, un abuelo, una carrera, como vos decís, algo que la lleve a fabricar este Ford A.
a que haya alguien que dice, porque es al revés, es porque la madre es ausente y tiene otra cosa, puede hacer de madre, solo puede hacer de madre una madre deseante. Esa es la clave del movimiento. Por eso el falo negativizado sobre el final de la forma. Bueno, ya tenemos 1 hora y media, ¿les parece que sigamos el viernes que viene? ¿Sí? Y Sí, vayan gracias por pensando, Sí, muchas gracias. bueno, vayan pensando cosas y el viernes que viene nos encontramos, ¿sí? Gracias. Bueno. Bueno, Gracias. A la Buenas semana que viene. noches. Chau, chau. saludos, hasta la próxima. Chao.